El Gobierno de España publica con fecha 3 de mayo el Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Preguntas generales. ¿Cuándo se podrán realizar visitas a otras personas en su domicilio? Desde la fase 1 se valora la posibilidad de que haya contacto social entre personas sin ninguna patología previa y que no sean vulnerables. Sin embargo, se establecerán condiciones más limitativas para personas mayores y o que tengan alguna patología que podrán ir modificándose en las fases 2 y 3. ¿Qué restricciones habrá para visitar a los grupos vulnerables? Las restricciones son medidas de protección de grupos vulnerables que tienen el objetivo de evitar los contagios en aquellas personas de riesgo que más han sido afectadas por la enfermedad. Para determinar cuándo podremos visitar a personas que pertenecen a grupos vulnerables, tendremos que atender a 3 cuestiones. Si viven en la misma provincia o en una distinta. Si viven en una residencia o en su domicilio. Si pertenecen a grupos para los que se ha establecido medidas reforzadas o no. La combinación de estos 3 factores determinará en qué fase se les puede visitar. En los próximos días se determinarán los criterios específicos. ¿En qué condiciones se podrá ir de una provincia a otra en las fases 1, 2 y 3? Por regla general, no se permitirán los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice el proceso de transición hacia la nueva normalidad, es decir, después de la fase 3. Pero podrán realizarse estos desplazamientos por causas justificadas, como trabajo presencial inevitable o alguna otra causa de fuerza mayor. ¿Cuándo podré ir a mi segunda residencia dentro de mi misma provincia? Como contempla el plan de transición hacia la nueva normalidad, las visitas a segundas residencias dentro de la provincia en la que se reside estarán permitidas desde la fase 2. ¿Cuándo podré ir a mi segunda residencia ubicada en otra provincia distinta a aquella en la que vivo? Con carácter general, hasta alcanzar la nueva fase de normalidad que se consigue al superar la fase 3, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquellas en las que se resida, salvo por causas justificadas. Habrá que esperar hasta que ambas provincias hayan superado la fase 3 y se entre en una nueva normalidad. Durante el estado de alarma, el acceso y cuidado del huerto era una actividad muy restringida. ¿Cómo quedará regulado a partir de ahora? Desde la fase 0, es decir, a partir del 4 de mayo, se permite atender los huertos, siempre que estén en el mismo término municipal que el domicilio o uno adyacente y se adopten las debidas precauciones higiénicas y de distanciamiento social. El desarrollo de los trabajos en los huertos se realizará de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada, y por el tiempo indispensable para realizar las labores propias de mantenimiento del huerto. ¿Cuáles son los marcadores que deciden cada cambio de fase? Se trata de una serie de indicadores epidemiológicos de movilidad y económico-sociales que permitirán evaluar en conjunto de forma cuantitativa y cualitativa la situación de cada territorio en relación con la desescalada. ¿Se podrá hacer turismo? ¿Cuándo se podrá ir al campo o a la playa? Una vez se alcance la fase 1, se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en grupos limitados de personas dentro de la misma provincia. Asimismo, se podrán realizar visitas en museos con un aforo limitado. En la fase 2 se permitirá el turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de personas y la visita a monumentos y otros equipamientos culturales manteniendo un aforo limitado. Una vez se alcance la fase 3, las actividades anteriores podrán pasar a un aforo mayor y se podrá realizar tanto turismo activo y de naturaleza como ir a la playa, siempre manteniendo las condiciones de seguridad y distanciamiento. Todo ello se tendrá que realizar siempre dentro de la misma provincia. ¿En qué franja horaria pueden salir los menores de 14 años? ¿Y los menores de 14 años que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes? Como parte de las medidas de alivio para la ciudadanía, los menores de 14 años pueden salir durante 1 hora al día entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde y como máximo a 1 kilómetro de distancia. Pueden salir hasta 3 menores acompañados por un adulto responsable con el que convivan o con un empleado de hogar que esté a su cargo, siempre que no tengan síntomas o estén en cuarentena. Para los menores que habitan en municipios de menos de 5.000 habitantes no existen franjas horarias, ya que hay menos peligro de aglomeraciones. ¿Podemos salir a pasear 2 convivientes con el perro?
Los paseos permitidos a partir del 2 de mayo como parte de las medidas de alivio para la ciudadanía deben realizarse de forma individual o acompañados de un conviviente habitual, en las franjas horarias preestablecidas por grupos de edad. Sacar a pasear al perro es una actividad permitida durante el estado de alarma en paseos cortos para cubrir sus necesidades fisiológicas, sin contacto con otros animales o personas y priorizando los horarios de menor afluencia. Por tanto, siempre que se realice en la correspondiente franja horaria, dos convivientes podrán pasear con su perro. ¿Cuándo podré tomarme una consumición en un bar? Las terrazas podrán abrir a partir de la fase 1, aunque con un aforo limitado. Los locales podrán realizar servicio en las mesas o preparar consumiciones para llevar a partir de la fase 2, siempre con garantía de separación y limitación de aforo. En la fase 3 se extenderá el aforo y se permitirá el servicio en barra con la separación entre clientes que se determine. Las discotecas y bares nocturnos podrán abrir con un aforo limitado. Los grupos reducidos pueden reunirse a partir de la fase 1, pero ¿qué es un grupo reducido? Un grupo reducido contiene un máximo de 10 personas siempre y cuando no sean personas vulnerables. A partir de la fase 1 se pueden reunir siempre guardando la distancia social de aproximadamente 2 metros. ¿Puedo hacer una reforma en casa? A partir de la fase 0 se autoriza la realización de obras de rehabilitación y también se permiten las reformas en inmuebles siempre y cuando estén vacíos y no se tenga contacto con los vecinos. Los espacios y los trayectos se deberán dividir en sectores para que no coincidan vecinos y trabajadores. ¿Cómo se va a adaptar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a cada fase de desescalada? En las sucesivas fases del plan de transición, la ciudadanía contará siempre con el debido apoyo de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de brindar a la sociedad cualquier ayuda que pueda necesitar. ¿Qué va a pasar con las ayudas en vigor como la prestación de autónomos y la exoneración de cuotas en ERTEs por fuerza mayor? Ahora mismo se está estudiando qué medidas son las más eficaces en cada fase de la desescalada en relación con el empleo. Se están valorando distintas opciones, pero la prioridad es siempre proteger las rentas de los afectados. El Consejo de Ministros aprobará las medidas que sean necesarias para garantizar la protección social. Estoy en un ERTE, pero mi empresa retoma la actividad en la fase 0. ¿Puedo trabajar? Las empresas que hayan recurrido a un ERTE y que van retomando su actividad podrán sacar del ERTE, incluso a tiempo parcial, al personal que necesiten. Esto facilitará la situación a muchos pequeños y medianos empresarios y la incorporación de miles de trabajadores a su puesto de trabajo. Para más información se puede consultar la página web